El primer amanecer de mi vida de casada iba a oler a ropa quemada y a humillación. Nunca imaginé que mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana de esa habitación, que se suponía era nuestro nuevo hogar, yo estaría parada en el umbral del closet, viendo cómo mi marido sacaba mis vestidos uno por uno y los tiraba al piso como si fueran basura, como si yo fuera basura. Y lo que más me partió el alma no fue ver mis blusas favoritas caer sobre el suelo frío de madera. No fue ver los zapatos que había comprado con tanto esfuerzo rodando por el pasillo. Lo que más me destruyó por dentro fue la expresión de su cara, porque él no estaba enojado, no estaba en un arrebato de celos ni en una crisis de locura. Estaba completamente tranquilo, con esa calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo, con esa seguridad de quien lleva tiempo planeando este momento. Y yo estaba ahí parada en mi pijama de bodas, todavía con el maquillaje corrido de la noche anterior, todavía con el cabello oliendo a flores del arreglo que me habían puesto en la recepción, todavía creyendo que esto era un malentendido, todavía pensando que en cualquier momento él se iba a voltear y me iba a decir que era una broma, que todo era una broma enorme y estúpida de muy mal gusto. Pero nunca lo hizo, nunca se volteó con una sonrisa. Nunca dijo nada gracioso, simplemente siguió vaciando mi closet, como si llevar 15 años de mi vida en esas prendas no significara absolutamente nada. Y yo necesito que entiendas algo antes de que te cuente todo lo que pasó después. Necesito que entiendas que yo no era una mujer ingenua. Yo no era una chica de 20 años sin experiencia en el mundo. Yo tenía 43 años cuando me casé con Rodrigo. 43 años de vida, de trabajo, de criar a una hija sola, de pagar mis propias cuentas, de tomar mis propias decisiones. Y aún así, no vi lo que se venía. Aún así, caminé directo hacia esa trampa con los ojos abiertos y una sonrisa en la cara, pensando que por fin había encontrado lo que merecía. Y eso es lo que más me cuesta aceptar todavía. No lo que él me hizo, sino que yo lo dejé hacer porque, en algún lugar muy profundo de mi cabeza, yo creí que merecía menos de lo que valía. Y eso es algo de lo que voy a hablar mucho en esta historia porque creo que hay muchas mujeres que saben exactamente de lo que estoy hablando, aunque nunca lo hayan dicho en voz alta, aunque nunca lo hayan admitido ni siquiera frente al espejo. Conocí a Rodrigo en una reunión de trabajo, de esas reuniones que uno va sin ganas porque es viernes en la tarde y lo único que quieres es llegar a tu casa y quitarte los zapatos y no hablar con nadie. De esas reuniones donde la gente bebe vino mediocre en vasos de plástico y habla de proyectos que nadie va a terminar. Y él estaba en un rincón conversando con unos colegas y algo en su postura me llamó la atención. No sé si era la forma en que se paraba, muy derecho, muy seguro, o si era la manera en que los demás lo escuchaban, como si lo que él dijera siempre fuera importante, como si sus palabras tuvieran un peso especial. Y cuando me presentaron a él me extendió la mano y me dijo que había escuchado hablar mucho de mí. Y yo pensé que era la frase más gastada del mundo, pero de alguna manera en su boca sonó diferente, sonó sincero, sonó como si de verdad me hubiera buscado en esa reunión, y no al revés. Y eso me halagó más de lo que debería haberme halagado. Eso debería haberme puesto alerta porque las personas que saben exactamente qué decir en el momento exacto no siempre lo hacen por bondad. A veces lo hacen porque llevan mucho tiempo practicando, porque saben que las palabras correctas abren puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Y la puerta que Rodrigo quería abrir era la mía, pero yo no lo supe entonces. Entonces, solo supe que era guapo de una manera madura y segura, que olía bien, que tenía las manos grandes y limpias, y que cuando me preguntó si quería ir a tomar un café otro día, lo hizo como si la respuesta no le importara demasiado, con esa indiferencia estudiada que resulta absolutamente irresistible para ciertas mujeres. Y yo era claramente una de esas mujeres. El café se convirtió en cena. La cena se convirtió en un paseo por el malecón. El paseo por el malecón se convirtió en meses de llamadas largas y mensajes a cualquier hora. Y durante todo ese tiempo,
Rodrigo fue la versión más perfecta de sí mismo. Fue atento sin ser asfixiante. Fue presente sin ser pesado. Fue interesado sin parecer desesperado. Y yo, que llevaba 6 años sola después de un matrimonio que se fue deshaciendo lentamente como papel mojado. Yo, que había aprendido a no necesitar a nadie porque necesitar a alguien significaba darle poder sobre ti. Yo me fui enamorando de él de una manera que no esperaba, de una manera que casi me asustó, de esa manera en que el amor te llega cuando ya no lo estás buscando, y por eso te pilla desarmada, sin defensas, sin los muros que construiste con tanto trabajo durante años. Y recuerdo que una noche, mientras caminábamos juntos, le dije que tenía miedo, así nomás, directamente. Le dije, tengo miedo de esto. Y él me preguntó de qué, y yo le dije de que sea demasiado bueno, de que algo salga mal. Y él se paró en seco, me tomó la cara entre sus manos y me dijo que no iba ni a hacerme daño, que él no era como los hombres de mi pasado, que conmigo iba a ser diferente. Y yo le creí de una manera total y absoluta, que ahora me parece casi incomprensible. Pero así es el amor cuando te llega tarde. Te llega con todo el hambre acumulada de años de soledad y lo recibes sin preguntarle de dónde viene ni a dónde va. Mi hija Valentina tenía 16 años cuando empecé a salir con Rodrigo, y desde el principio tuvo algo que yo no supe interpretar correctamente. Una reserva, una distancia, no hostilidad exactamente, pero tampoco calidez. Y cuando le pregunté qué le parecía a él, me dijo que era muy perfecto. Y yo me reí y le dije que eso era algo bueno. Y ella me miró con esa mirada que tienen los adolescentes cuando saben algo que los adultos no quieren ver. Y me dijo, «Mami, nadie es tan perfecto». Y yo en ese momento pensé que era celos normales de una hija que no quiere compartir a su mamá. Pensé que era el miedo natural de una chica que creció con una madre soltera y que le daba miedo que alguien viniera a cambiar el equilibrio que habíamos construido las dos solas. Pensé todo eso excepto lo único que debía haber pensado, que tal vez mi hija de 16 años estaba viendo algo que yo, con 43 años de experiencia, no podía o no quería ver. Rodrigo y yo llevábamos 1 año y 8 meses juntos cuando me propuso matrimonio, y me lo propuso de una manera que lo decía todo sobre quién era él, aunque yo no lo entendí en ese momento. No fue una propuesta romántica, no fue de rodillas con un anillo y flores, fue una conversación seria en su apartamento, después de cenar, en la que él me presentó, y uso esa palabra con toda intención. Me presentó los beneficios de casarnos, dijo que teníamos la edad suficiente para saber lo que queríamos, que ambos teníamos estabilidad económica, que él quería una compañera de vida real, no una novia. Y yo escuché todo eso, y en lugar de preguntarme por qué estaba siendo tratada como una inversión financiera, en lugar de como la mujer que amaba, me sentí halagada por su seriedad, me sentí adulta, me sentí elegida por un hombre que sabía exactamente lo que quería y que me había elegido a mí entre todas las opciones posibles. Y dije que sí con el corazón lleno de algo que yo llamaba amor. Aunque ahora me pregunto si no era más bien alivio. El alivio de no tener que seguir sola. El alivio de pensar que alguien me quería lo suficiente para quedarse. Los primeros meses del noviazgo formal, del compromiso, fueron exactamente como yo esperaba. Fuimos a ver apartamentos juntos. Planeamos la boda, que sería pequeña y íntima, porque ninguno de los dos quería un circo. Su familia, que era reducida, solo una hermana y su madre anciana. La mía, que era yo y Valentina y mis padres ya mayores en Cali. Y durante todo ese tiempo Rodrigo siguió siendo el hombre perfecto de siempre, excepto por pequeñas cosas que yo archivé en una carpeta mental marcada como insignificante. Como la vez que le dije que iba a salir con unas amigas y él me preguntó con quiénes, a dónde, a qué hora regresaba. Y cuando le dije que no sabía exactamente a qué hora regresaba, hubo un silencio breve, muy breve, apenas 1 segundo. Pero en ese segundo pasó algo en su cara que desapareció tan rápido que casi pude convencerme de que lo había imaginado. Una rigidez,
una contracción alrededor de los ojos, algo frío y calculado que se asomó por un instante, y luego se fue, y cuando regresé de salir con mis amigas, él fue perfectamente amable, perfectamente cálido, pero me preguntó por cada detalle de la noche, con una curiosidad que yo interpreté como interés, y que ahora reconozco como control, como la necesidad de mapear mis movimientos, de construir un expediente sobre mí para poder utilizarlo después. Hubo otra vez, unos 2 meses antes de la boda, que llegué a su apartamento usando un vestido que me encantaba, un vestido azul de mangas cortas que me llegaba justo debajo de la rodilla. Nada escandaloso, nada que una mujer madura no usaría en cualquier reunión social. Y él me miró de arriba abajo cuando abrió la puerta, y no dijo nada en ese momento. Esperó hasta que estábamos sentados a cenar para decirme de manera muy casual, muy conversacional, como si estuviera hablando del clima, que ese vestido era un poco llamativo para su gusto, que él prefería cuando yo me vestía de manera más discreta. Y yo le pregunté qué significaba más discreta, y él hizo un gesto vago con la mano y dijo: «Ya sabes, más elegante, más apropiado para una mujer de tu edad y de tu posición». Y yo sentí algo que no supe nombrar en ese momento, algo incómodo, algo que se me instaló en el pecho como una piedra pequeña, pero lo dejé pasar porque él lo dijo de manera tan tranquila, tan razonable, tan sin malicia aparente, que pensar mal de eso me parecía una exageración de mi parte. Me parecía ser demasiado sensible, me parecía no querer recibir la opinión de mi pareja, que era un derecho perfectamente legítimo en una relación. No, la boda fue en un sábado de octubre, pequeña como habíamos planeado. Apenas 40 personas entre familia y amigos cercanos, en un jardín privado en las afueras de la ciudad. Y recuerdo que ese día yo me sentí hermosa, de una manera que hacía mucho tiempo no me sentía. Usé un vestido color champán que encontré en una boutique después de meses de búsqueda. Un vestido que me hacía la cintura y que tenía un escote modesto en la espalda. Y mi hija Valentina, que ya tenía 17 años, me ayudó a hacerme el cabello. Y cuando terminó me abrazó muy fuerte y me susurró al oído que me veía preciosa y que me amaba. Y en ese abrazo de mi hija yo sentí algo que debía haber escuchado mejor, una urgencia, como si ella me estuviera abrazando antes de un viaje largo, como si ese abrazo tuviera el peso de algo que no podía decir en palabras, pero yo estaba demasiado ocupada siendo feliz para escuchar lo que no se decía. Estaba demasiado ocupada sonriendo para la cámara y recibiendo felicitaciones y brindando con champán y mirando a Rodrigo, que estaba al otro lado del jardín, hablando con alguien, y que se veía guapo e imponente en su traje gris oscuro. Y cuando se cruzó con mi mirada, me sonrió de esa manera suya, que siempre me hacía sentir como si fuera la única persona en el cuarto. Y yo pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Pensé que finalmente había llegado a algún lugar importante. Pensé que lo que venía sería la mejor etapa de mi vida. La noche de bodas fue en un hotel boutique al que llegamos cerca de las 11 de la noche, después de la recepción. Y todo estuvo bien hasta que estuvimos solos en la habitación, hasta que se cerró la puerta detrás de nosotros y el ruido de la fiesta quedó del otro lado como si perteneciera a otro mundo. Y entonces Rodrigo se quitó el saco y lo colgó en una silla con esa prolijidad suya de siempre, ese cuidado excesivo con la ropa y las cosas, y se sentó en el borde de la cama y me miró de una manera diferente a todas las maneras en que me había mirado antes, no con deseo, no con ternura, con algo más parecido a la evaluación, a la inspección, como si, ahora que el papel estaba firmado, pudiera finalmente verme como lo que yo era para él, en lugar de como lo que quería que yo creyera que era. Y me dijo, con esa voz tranquila que ya estaba empezando a entender que no significaba calma sino control, me dijo que quería hablar de algunas cosas importantes, que ahora que éramos marido y mujer era el momento de establecer cómo funcionaría nuestra vida juntos. Y yo me senté frente a él todavía, con mi vestido de novia, todavía con las flores en el cabello, y lo escuché hablar durante lo que me pareció una eternidad
sobre sus expectativas, sobre el tipo de esposa que él quería, sobre la imagen que debíamos proyectar juntos, sobre cómo una mujer casada, especialmente una mujer casada con un hombre, en su posición, debía presentarse al mundo de cierta manera, debía vestirse de cierta manera, debía comportarse de cierta manera. Y mientras lo escuchaba yo sentí que el vestido color champán, que tanto me había gustado, se iba volviendo más pesado. Sentí que las flores en mi cabello de pronto olían a algo que no reconocía. Sentí que la habitación del hotel que había parecido tan romántica con sus velas y sus pétalos de rosa se estaba transformando en algo diferente. Y quise decir algo. Quise interrumpirlo. Quise preguntarle de qué estaba hablando exactamente. Pero algo en su tono me hizo quedarme quieta. Algo en la manera en que hablaba, tan preparado, tan sin titubeos, como si esto fuera un discurso que había ensayado muchas veces, me hizo entender que esto no era una conversación, esto era una notificación. Dormí esa noche con algo que no era exactamente miedo, pero que tampoco era paz. Dormí con esa piedra en el pecho que había empezado a crecer desde la cena del vestido azul. Y cuando me desperté a la mañana siguiente y vi la luz entrando por las cortinas del hotel, pensé que tal vez lo había exagerado todo en mi cabeza, que tal vez Rodrigo solo había estado nervioso la noche anterior y había dicho cosas de manera más intensa de lo que quería, que cuando llegáramos a casa todo iba a normalizarse, que el amor que yo sabía que él me tenía iba a superar cualquier diferencia de expectativas que pudiéramos tener. Y me levanté con esa esperanza frágil, y me di una ducha, y me puse la ropa que había traído para el día siguiente, una blusa de lino blanco y unos pantalones amplios color arena, que era una combinación que me encantaba, precisamente por lo cómoda y fresca que me hacía sentir. Y cuando salí del baño, él estaba sentado en la silla, leyendo algo en su teléfono, y levantó los ojos y me miró, y no dijo nada por un momento. Y luego dijo que eso no era apropiado. Así nomás, sin contexto. Eso no es apropiado. Y yo le pregunté qué cosa, y él señaló hacia mi blusa, y dijo que era demasiado informal para salir a desayunar, que éramos recién casados, y la gente nos reconocería del día anterior, y él esperaba que yo me presentara de cierta manera, y yo sentí que algo se rompía dentro de mí, algo pequeño pero definitivo, como la primera grieta en una pared que todavía parece sólida, pero que ya nunca va a ser lo mismo. Y le dije que no me había traído otra cosa, que eso era lo que tenía. Y él se encogió de hombros y dijo que entonces pediríamos el desayuno al cuarto. Y así fue. Desayunamos en silencio en la habitación del hotel, en nuestra primera mañana de casados, mientras yo miraba por la ventana y trataba de entender qué estaba pasando con mi vida. Llegamos a nuestro apartamento nuevo esa tarde. El apartamento que habíamos elegido juntos y que yo había decorado con tanto cuidado mezclando cosas de mis dos hogares anteriores, mi apartamento de soltera y las cosas de Rodrigo. Y mientras metíamos las maletas y yo empezaba a pensar en qué cocinar para la primera cena en casa, Rodrigo fue directo al cuarto, directo al closet, y yo escuché el sonido de puertas abriéndose y me asomé sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Y lo vi parado frente a mi mitad del closet con los brazos cruzados mirando mi ropa como si estuviera estudiando un problema matemático. Y algo en esa imagen me congeló. Algo en la postura de sus hombros, en la inclinación de su cabeza. Me dijo que lo que venía no era una conversación. Y entonces empezó. Sacó la primera prenda que fue una blusa roja que yo amaba. Una blusa de seda roja que me había comprado para celebrar un ascenso 3 años antes. Y la miró, y la puso a un lado sobre la cama, y luego sacó otra blusa, y otra, y un vestido, y otro vestido, y yo me fui acercando lentamente como si me estuviera acercando a algo peligroso, y le pregunté qué estaba haciendo, y él dijo sin voltear que estaba organizando, que había cosas que no eran apropiadas para una mujer en su situación, y yo le dije que esa era mi ropa, que yo la había comprado con mi dinero, que ella llevaba años conmigo, y él se volteó entonces, por primera vez, y me miró de esa manera que no tenía ira, sino algo peor que la ira. Tenía certeza.
Me miró con la certeza de alguien que sabe que va a ganar esta discusión, aunque todavía no haya empezado, y me dijo que ahora las cosas eran diferentes, que yo era su esposa, que su esposa no podía presentarse al mundo con ese tipo de ropa, que él tenía una reputación que mantener, un círculo social que lo observaba, colegas y socios que lo juzgaban también por la apariencia de su mujer, y cada palabra era perfectamente razonable en su tono y perfectamente demoledora en su significado. Y yo quise decir algo. Quise decirle que se detuviera, pero algo en mí no encontró la voz. Algo en mí se había paralizado entre la incredulidad y un miedo que todavía no podía nombrar correctamente. Tiró al piso 3 vestidos, 2 blusas, una falda que me llegaba al muslo, aunque no era escandalosa para ningún estándar razonable, unos jeans rotos en las rodillas que eran mis favoritos del fin de semana, y una chaqueta de cuero negro que me había regalado mi madre hace 10 años y que yo guardaba más por sentimiento que por uso. Y mientras esa chaqueta caía al piso, algo en mí se quebró de una manera diferente a todas las maneras en que me había quebrado antes, porque esa chaqueta era mi madre. Era su voz diciéndome: «Estás perfecta, mija». Cuando me la puse la primera vez, era un sábado de hace 10 años que nunca iba a volver, y verla en el suelo como si fuera un trapo viejo me produjo una rabia que subió por mi garganta como lava y que sin embargo no salió. No salió porque algo más fuerte que la rabia la empujó hacia adentro, y ese algo era el miedo a lo que pasaría si lo confrontaba de verdad, si le decía exactamente lo que pensaba de él y de lo que estaba haciendo. Y eso fue lo más revelador de ese momento. No la ropa en el piso, sino mi propio silencio, mi propia incapacidad de defenderme frente a un hombre que llevaba menos de 24 horas siendo mi marido y que ya me había enseñado de alguna manera, no explícita, que cruzar sus límites tenía consecuencias que yo todavía no podía imaginar completamente, pero que intuía con esa parte del instinto que siempre sabe antes que el cerebro. Esa noche, después de que él se fue a la sala a ver televisión, yo recogí la ropa del piso pieza por pieza y la doblé y la guardé en una bolsa que metí en el fondo del closet, detrás de unas cajas. No la tiré. Me negué a tirarla. Eso era lo único que podía hacer en ese momento. Guardarla, preservarla como preservaba algo de mí que todavía no me habían quitado del todo. Y mientras doblaba cada prenda, iba pensando en cómo había llegado hasta aquí, qué señales había ignorado, qué voces internas había acallado. Y lo que más me dolía era recordar a Valentina diciéndome: «Nadie es tan perfecto». Recordar ese abrazo largo y urgente antes de la ceremonia y no poder llamarla en ese momento porque, ¿qué le iba a decir? ¿Que al primer día de casada su madre ya estaba guardando su ropa en bolsas para salvarla del marido? No, no podía decirle eso. Todavía no. Todavía no estaba lista para decirlo en voz alta porque decirlo en voz alta significaba hacerlo real, y yo todavía tenía la esperanza idiota de que esto pudiera ser un malentendido, una etapa difícil, algo que se resolvería si yo encontraba la manera correcta de hablar con él. Los días que siguieron establecieron el patrón, porque eso es lo que era, un patrón, algo que él había diseñado y que fue implementando con una consistencia que yo tardé demasiado en reconocer como lo que era. Cada mañana cuando yo me vestía para ir al trabajo, había un comentario, a veces suave, a veces más directo, sobre lo que llevaba puesto, si el color era demasiado llamativo, si la falda era demasiado corta, aunque no lo fuera por ningún criterio razonable, si el escote era demasiado pronunciado aunque fuera apenas el cuello de un suéter. Y yo empecé a cambiar de ropa, a veces 2 o 3 veces antes de salir de casa, buscando la combinación que no generara comentarios, buscando el atuendo invisible que me dejara pasar por la mañana sin ese peso en el pecho. Y lo más perturbador no era siquiera que cambiara de ropa, sino que empezaba a creer que él tenía razón, que algo en mí era efectivamente inadecuado, que mi gusto era efectivamente problemático. Y eso, ese proceso de convencerme de que mi percepción de mí misma era incorrecta y que la de él era la válida, eso era el corazón de lo que estaba pasando,
aunque yo no tuviera todavía el vocabulario para nombrarlo. Una semana después de casados, descubrí que la bolsa donde había guardado la ropa que él tiró al piso había desaparecido del closet, y le pregunté dónde estaba, y él me dijo que la había donado. Así de simple. La había donado, como si esa ropa fuera suya, como si los 10 años de vida que yo llevaba en esas prendas no contaran para nada, como si la chaqueta de cuero de mi madre fuera algo sin valor que podía regalarse a un desconocido, y la frialdad con que me lo dijo, sin disculparse, sin siquiera reconocer que había hecho algo que requería explicación, me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de lo que estaba viviendo. Esto no era un hombre que perdía el control y luego lo recuperaba. Esto no era un hombre impulsivo que decía cosas que después lamentaba. Esto era un hombre que sabía exactamente lo que hacía y que esperaba que yo lo aceptara porque la alternativa, lo que pasaría si no lo aceptaba, era algo que él ya me había comunicado sin palabras, de maneras que yo seguía, eligiendo no ver completamente. Llamé a mi madre esa tarde desde el baño con el grifo del agua abierto para que él no escuchara, que era algo que ya había empezado a hacer sin siquiera darme cuenta de que lo hacía, y le dije que estaba teniendo una semana difícil de adaptación al matrimonio, y mi madre me dijo lo que las madres siempre dicen, que al principio es difícil, que hay que aprender a vivir juntos, que hay que ceder en algunas cosas, que el amor requiere paciencia. Y yo escuché todo eso, y asentí, y dije que sí, y colgué. Y me senté en el borde de la bañera y lloré sin saber exactamente por qué lloraba. O tal vez sí sabía, y por eso lloraba más. Rodrigo tenía una hermana llamada Marcela que vivía en la misma ciudad y que vino a visitarnos 10 días después de la boda. Y yo la recibí con alivio porque pensé que tener a alguien más en el apartamento, tener un testigo externo, iba a aliviar esa presión constante que sentía. Y Marcela fue amable conmigo, de esa manera particular que tienen las personas que saben cosas, pero que han decidido no decirlas. Fue amable pero distante, fue correcta pero medida. Y en algún momento de esa visita, cuando Rodrigo salió un momento a atender una llamada, y quedamos ella y yo solas en la cocina, Marcela me miró y me dijo, eligiendo muy cuidadosamente sus palabras, que Rodrigo siempre había sido muy particular con las cosas, que en la familia habían aprendido que era mejor no discutirle ciertas ideas, porque él tenía una manera de ver el mundo que no cambiaba. Y yo le pregunté qué quería decir con eso, y ella bajó los ojos a su taza de café, y me dijo que simplemente que él necesitaba que las cosas fueran de cierta manera para sentirse bien, y que cuando las cosas no eran de esa manera, él se ponía de un humor que era mejor evitar, y en ese momento escuché el sonido de sus pasos regresando por el pasillo, y Marcela levantó la taza y cambió el tema con una fluidez que me dijo que era una habilidad que había practicado mucho, y yo me quedé con esas palabras incompletas flotando en algún lugar entre el estómago y el pecho, no como una respuesta, sino como otra pregunta que todavía no tenía el valor de hacerme. 3 semanas después de la boda, Rodrigo llegó a casa con 4 bolsas de una tienda de ropa y las puso sobre la cama, y me dijo que había comprado algunas cosas para mí. Y yo abrí las bolsas con una mezcla de curiosidad y recelo, y lo que encontré fueron blusas de cuello alto en colores neutros, beige, gris, negro, blanco, faldas largas que llegaban por debajo de la rodilla, pantalones de corte recto y clásico, vestidos de líneas sobrias que cubrían los hombros y los brazos y que llegaban hasta la pantorrilla, ropa que técnicamente estaba bien hecha, ropa que en otro contexto podría describirse como elegante y discreta, pero que al verla en conjunto, toda junta sobre mi cama como un uniforme, me produjo una sensación de ahogo que no supe disimular completamente y que él vio en mi cara y frente a la que reaccionó, no con empatía, sino con un ligero endurecimiento de la mandíbula, que me enseñó que mis reacciones también estaban siendo monitoreadas y evaluadas, que no solo mi ropa, sino mis emociones debían ajustarse a sus expectativas. Y le dije gracias porque no supe qué más decir, y me volteé para colgar las prendas en el closet, y sentí su mirada en mi espalda como algo físico, como algo que empujaba.
Lo que pasó en el mes siguiente fue una guerra silenciosa, que solo yo sabía que estaba ocurriendo. Porque Rodrigo no levantaba la voz, Rodrigo no me insultaba, Rodrigo no me amenazaba con palabras explícitas. Lo que hacía era más sofisticado, y por eso más difícil de nombrar y de combatir. Lo que hacía era crear un ambiente donde cada decisión mía sobre mi apariencia podía ser correcta o incorrecta, según criterios que nunca estaban completamente claros, donde yo nunca sabía con certeza si lo que llevaba puesto ese día iba a generar una aprobación silenciosa o un comentario que podía ser apenas una frase, pero que tenía el peso de una sentencia. Y esa incertidumbre, ese caminar en un campo minado invisible, empezó a cambiarme de maneras que yo no podía ver en ese momento, pero que otras personas sí estaban viendo. Mi amiga Carmen, que trabaja conmigo, me preguntó un martes si estaba bien. Me dijo que me veía diferente, que había algo en mí que no reconocía. Y yo le dije que estaba cansada, que la adaptación al matrimonio estaba siendo más intensa de lo que esperaba. Y ella me miró de esa manera en que los amigos a veces te miran cuando quieren decirte algo, pero no saben si tienen permiso. Y yo, en lugar de abrirle la puerta, la cerré, porque no estaba lista, porque decírselo a Carmen significaba empezar a construir una narrativa de lo que estaba viviendo, y yo todavía no quería esa narrativa. Todavía quería poder creer que esto era algo que se podía arreglar desde adentro. Valentina vino a visitarme el primer fin de semana de noviembre, casi un mes después de la boda, y yo me preparé para esa visita con una mezcla de felicidad genuina, de ver a mi hija, y de algo que me avergüenza admitir que fue ansiedad, porque sabía que Valentina me miraba de una manera que lo veía todo, y que yo iba a tener que sostener esa mirada. Y cuando llegó y nos abrazamos, y nos sentamos a tomar café en la cocina, mientras Rodrigo estaba en su estudio haciendo algo, Valentina me miró de arriba abajo, y luego me miró a los ojos, y me preguntó si eso era lo que estaba usando ahora, señalando mi blusa de cuello alto color beige, y yo le dije que sí, que era cómoda, y ella frunció el ceño de una manera que era exactamente la de su abuela, esa manera en que las mujeres de mi familia aprietan los labios cuando están procesando algo que no les gusta, y me preguntó si era feliz, así nomás, directamente como solo los hijos pueden preguntarles cosas a sus padres. Y yo le dije que estábamos adaptándonos, que había cosas que aprender de vivir juntos. Y ella me dijo, mami, y hubo algo en la manera en que pronunció esa palabra, algo que era preocupación y amor y advertencia al mismo tiempo, que me partió el corazón de una manera que todavía recuerdo. Y antes de que pudiera seguir hablando, escuchamos los pasos de Rodrigo en el pasillo, y la conversación terminó. Y durante el resto de la visita, Valentina fue correcta con él, de esa manera fría y controlada, que me dijo que mi hija de 17 años tenía más claridad sobre mi situación de lo que yo misma tenía. El incidente que cambió las cosas, el que hizo que ya no pudiera seguir archivando todo como insignificante o como adaptación normal, ocurrió un sábado de finales de noviembre, cuando recibí una invitación de una amiga muy cercana, Sofía, para su cumpleaños, una cena en un restaurante elegante, y yo saqué del fondo del closet, de donde lo había guardado escondido como un acto de resistencia inconsciente, un vestido negro de manga larga que me llegaba a la rodilla, un vestido que por cualquier criterio objetivo era completamente apropiado para una cena elegante, modesto, sofisticado, de buena calidad. Y cuando me lo puse y salí del baño y Rodrigo me vio, su expresión fue la que yo ya conocía, esa inmovilidad en la cara que era peor que cualquier grito porque significaba que estaba calculando, y me dijo que no era apropiado. Y yo le pregunté qué no era apropiado exactamente, porque necesitaba que me lo dijera con palabras. Necesitaba que lo dijera en voz alta porque ya no podía seguir interpretando silencios. Y él me dijo que el escote era demasiado, y el escote era un simple escote en V, que mostraba el cuello y apenas el comienzo del esternón. Absolutamente nada que cualquier persona razonable señalaría como provocativo. Y yo le dije que me parecía perfectamente apropiado, y que iba a ir así.
Y lo que pasó entonces fue algo que no había ocurrido hasta ese momento. No levantó la voz, no me jaló del brazo. Hizo algo diferente. Se paró muy cerca de mí y me habló muy bajo y muy despacio. Y lo que me dijo fue que podía ir como quisiera, pero que debía saber que mis decisiones lo afectaban a él también y que él tenía una manera de recordar las cosas. Y esa frase construida para no significar nada específico y sin embargo significar todo, me heló la sangre de una manera que no puedo describir completamente, porque en esa frase estaba todo lo que él nunca había dicho explícitamente, pero que yo llevaba semanas sintiendo. Y me cambié el vestido, me puse una de las blusas que él había comprado y fui a la cena de Sofía con una sonrisa que no llegaba a los ojos y con el corazón en el estómago. Y cuando Sofía me vio y me preguntó si estaba bien, le dije que sí, aunque era la mentira más obvia que había dicho en mi vida. Las semanas siguientes fueron una serie de pequeñas erosiones, de cosas que yo iba dejando ir una por una, pensando que preservar cada batalla era más importante que perder la guerra, aunque la guerra ya la estaba perdiendo sin saberlo, porque lo que él estaba haciendo no era ganar batallas, sino redefinir el terreno, cambiar las reglas del juego, de manera tan gradual y tan consistente, que yo ya no sabía dónde estaba el límite de lo aceptable, porque el límite se movía cada vez que yo creía haberlo encontrado. Y empecé a salir menos con mis amigas porque prepararse para salir se había convertido en una negociación agotadora que a veces no valía el esfuerzo. Y empecé a vestirme en el trabajo también de manera más conservadora, aunque él no estuviera ahí para verme, porque su mirada se había instalado en mi cabeza. Su criterio se había convertido en un filtro por el que yo pasaba todas mis decisiones sobre mi apariencia, incluso cuando estaba sola, incluso cuando estaba en lugares donde él nunca me vería. Y eso es lo más aterrador cuando lo pienso ahora, que el control se volvió interno, que yo me convertí en mi propio carcelero. Carmen me llamó un martes en diciembre y me preguntó si algo estaba pasando en mi matrimonio. Y esta vez no cerré la puerta. Esta vez me quedé sentada en mi escritorio, después de que todos se fueron, y le dije que sí, que algo estaba pasando, que no sabía cómo nombrarlo, que me sentía atrapada de una manera que no entendía completamente. Y Carmen estuvo en silencio por un momento, y luego me dijo una cosa que se me quedó grabada, y que cambió la manera en que empecé a ver todo lo que estaba viviendo. Me dijo que lo que yo describía tenía un nombre, que no era adaptación, y no era diferencia de opiniones, y no era aprendizaje de vida en pareja, que lo que yo describía era control, y que el control en una relación no empieza con golpes ni con gritos, empieza exactamente así, con pequeñas cosas que van redefiniendo quién eres hasta que ya no te reconoces. Y cuando colgué, estuve largo rato mirando la pantalla de mi teléfono, pensando en esa palabra, control, rodándola por la boca como algo que hay que aprender a pronunciar antes de entender completamente lo que significa. Esa noche en casa, Rodrigo estaba de buen humor, de ese humor particular suyo, que a mí ya me generaba desconfianza porque nunca sabía qué lo causaba ni qué lo precedía. Y cenamos juntos y hablamos de cosas triviales, y yo lo miré de una manera diferente por primera vez. Lo miré intentando ver lo que Carmen me había dicho que existía, y lo vi de una manera que ya no pude desver. Vi la manera en que controlaba la conversación siempre, la manera en que cada tema derivaba hacia algo que le daba a él la oportunidad de establecer su criterio o su autoridad. Vi la manera en que monitoreaba lo que yo comía con comentarios que sonaban a interés por mi salud, pero que yo ahora reconocí como otra forma de evaluación. Vi la manera en que cuando yo decía algo con lo que no estaba de acuerdo, no me contradecía directamente, sino que hacía una pequeña pausa, y luego cambiaba el tema de una manera que hacía que mi comentario quedara flotando sin respuesta, como si no mereciera una. Y toda esa arquitectura del control que él había construido tan cuidadosamente a mi alrededor se volvió de pronto visible de una manera que no podía ignorar. Empecé a guardar cosas en la oficina, cosas de las que él no sabía,
la blusa roja de seda que yo había logrado rescatar antes de que donara todo, unos jeans que había comprado durante un almuerzo sin decírselo, un libro que me había recomendado Carmen que hablaba sobre patrones en relaciones abusivas y que sabía que si llegaba a casa se convertiría en otra conversación que no quería tener, y guardar esas cosas en la oficina me daba algo que en ese momento no supe nombrar como lo que era la construcción de una salida, la preparación inconsciente de un escape que mi mente inteligente estaba planificando, mientras mi corazón todavía intentaba creer que había una manera de arreglar esto desde adentro, que había alguna conversación posible, algún acuerdo que pudiéramos alcanzar, que me permitiera seguir siendo quien era dentro de ese matrimonio. La conversación que lo cambió todo ocurrió en enero, 2 meses y medio después de la boda, y ocurrió porque yo la busqué, porque llegué a ese punto de agotamiento donde ya no podía seguir administrando el miedo y la esperanza en proporciones iguales, y necesitaba saber de verdad con qué estaba lidiando. Y una noche después de que él se metiera a bañar, yo me senté en la cama y decidí que cuando saliera le iba a decir todo lo que había acumulado, todo lo que sentía, todo lo que necesitaba, que cambiara si íbamos a seguir en este matrimonio. Y cuando salió del baño y me vio sentada en esa postura, me preguntó qué pasaba, y yo respiré profundo y le dije que necesitábamos hablar de verdad, que lo que estaba pasando con mi ropa y con el control de mis decisiones me estaba afectando de una manera muy seria, que yo era una mujer adulta con 43 años de vida y que no iba a seguir pidiendo permiso para vestirme o para ver a mis amigas, que si íbamos a seguir juntos, necesitábamos llegar a un acuerdo diferente. Y mientras yo hablaba lo observé de cerca, observé su cara buscar la reacción adecuada y no encontrarla de inmediato. Observé un segundo de algo que podría haber sido sorpresa antes de que se instalara esa calma habitual. Y cuando terminé de hablar, él estuvo en silencio por varios segundos y luego me preguntó, con una voz completamente neutra, si yo creía que él era el problema. Y yo le dije que sí, que el problema era que él quería controlar aspectos de mi vida que no eran suyos para controlar. Y entonces él hizo algo que no esperaba. Sonrió de una manera que no tenía calor ni humor, y me dijo que yo estaba confundiendo su cuidado con control, que todo lo que había hecho era por protegerme, por proteger nuestra imagen juntos, que yo no entendía cómo funcionaba su mundo, que me estaba ayudando a adaptarme a una vida diferente a la que había tenido, y cada palabra estaba diseñada para hacer que mi queja sonara como un malentendido de mi parte, como una ingratitud, como una incapacidad mía de entender lo que él me estaba ofreciendo. Y lo peor es que por un momento, solo por un momento, sentí que tal vez tenía razón. Sentí esa grieta de duda que siempre había encontrado la manera de abrir en mí. Y entonces algo se afirmó en mi interior, algo que llevaba años construyéndose de manera silenciosa. La voz de 43 años de vida, de una hija criada sola, de cuentas pagadas, de trabajo hecho, me dijo que no tenía razón, que sabía perfectamente la diferencia entre cuidado y control, y esa voz esta vez no la acallé. Le dije que iba a buscar ayuda, que iba a hablar con alguien, un terapeuta, no porque creyera que yo estaba loca, sino porque necesitaba un espacio para pensar con claridad, y él me dijo que hiciera lo que quisiera, con esa indiferencia calculada. Pero esa noche cuando me acosté y cerré los ojos, algo había cambiado en la geometría de ese apartamento. Algo en el equilibrio de poder había empezado a moverse, aunque fuera solo unos milímetros. Y esos milímetros importaban. Esos milímetros eran míos. La terapeuta se llamaba Doctora Morales y la encontré a través de Carmen. Y desde la primera sesión sentí algo que hacía meses no sentía, que era el alivio de decir las cosas en voz alta, en un espacio donde la persona que me escuchaba no tenía un interés en que yo las interpretara de determinada manera. Y en esa primera sesión le conté todo, el closet, la ropa donada, los comentarios cotidianos, la frase de que él tenía manera de recordar las cosas. Y cuando terminé de hablar, ella me preguntó si yo había escuchado alguna vez
el término gaslighting, y yo le dije que sí lo había escuchado, pero que no lo había conectado completamente con mi experiencia, y ella me explicó con palabras muy precisas y muy tranquilas lo que estaba ocurriendo. Me dijo que lo que yo describía era un patrón clásico de control coercitivo, que comenzaba exactamente como lo que yo había vivido, con el control de la apariencia, porque la apariencia era la primera frontera del yo, la primera manera en que una persona se presenta al mundo como una entidad independiente con sus propias preferencias y su propia identidad, y controlando la apariencia se empezaba a controlar la identidad misma, y escuchar eso dicho de esa manera, con esa claridad, fue como que alguien encendiera la luz en un cuarto que yo llevaba meses navegando a oscuras, y lloré en esa sesión de una manera que no me permitía llorar en casa, porque llorar en casa frente a él era mostrar una vulnerabilidad que él había demostrado que no iba a tratar con cuidado. En casa las cosas siguieron como habían estado, pero yo había cambiado en algún lugar que él todavía no podía ver. Seguí vistiéndome con su ropa elegida durante unas semanas más, mientras yo trabajaba con la doctora Morales en entender lo que quería hacer, en clarificar cuáles eran mis opciones reales, en construir una especie de mapa de lo que significaría quedarme y lo que significaría irme. Y durante ese tiempo Rodrigo continuó siendo exactamente quien había sido. Los comentarios cotidianos, el monitoreo silencioso, la mirada que evaluaba. Y hubo una tarde en que llegué a casa y encontré que había sacado del cajón donde yo guardaba unos pañuelos bordados que eran de mi abuela, unos pañuelos que guardaba porque eran lo único que me quedaba de ella que podía tocar, y los había puesto sobre la mesa con una nota que decía que el cajón lo necesitaba para otras cosas y que eso podía ir a la caja de recuerdos en el armario. Y esa nota tan razonable y tan fría sobre los pañuelos de mi abuela muerta, fue algo que se instaló en algún lugar muy profundo de mí y que fue lo último que necesitaba para saber con certeza lo que tenía que hacer. Llamé a Valentina esa noche desde el baño, con el grifo del agua abierto, y esta vez no le dije que estaba cansada. Esta vez le dije la verdad. Le dije que había cometido un error enorme y que estaba trabajando para salir de él. Y Valentina estuvo en silencio por un momento, y luego me dijo que lo sabía, que lo había sabido desde el principio, y luego me dijo que me amaba y que estaba ahí para lo que necesitara. Y esas palabras simples de mi hija de 17 años, fueron las más importantes que nadie me había dicho en meses. Tardé otro mes en tomar la decisión definitiva, un mes en el que seguí con la doctora Morales, en el que hablé con Carmen, en el que hablé con mis padres que fueron más comprensivos de lo que esperaba, en el que fui juntando en silencio los documentos importantes, el pasaporte, los títulos, las cuentas bancarias que por fortuna había mantenido separadas porque algo en mí, algún instinto que no escuché suficientemente en su momento, me había dicho que mantener esa independencia económica era importante. Y un martes de febrero, 3 meses y medio después de mi boda, cuando Rodrigo salió al trabajo, yo empaqué 3 maletas con lo que era esencial. Tomé los pañuelos de mi abuela, tomé la blusa roja de seda que había guardado en la oficina y que había vuelto a casa escondida en mi cartera, tomé las fotos de Valentina que tenía en mi mesa de noche y me fui. No hubo una escena dramática, no hubo gritos, no hubo ninguno de los clímax que las películas nos enseñan a esperar en estos momentos. Fue solo yo saliendo por la puerta de un apartamento que nunca llegó a sentirse como mi hogar, con 3 maletas y los pañuelos de mi abuela en el bolso. Fue solo yo bajando en el ascensor, viendo mi reflejo en las puertas metálicas y reconociendo a la persona que me devolvía la mirada. Una mujer con una blusa beige de cuello alto y una cara que llevaba semanas sin sonreír de verdad, pero que en ese momento, en ese ascensor, sintió algo que tardó un segundo en identificar y que resultó ser el comienzo de algo que hacía mucho tiempo no sentía, que era el comienzo del aire. Valentina me esperaba en casa de mis padres, y cuando llegué y ella abrió la puerta y me vio con las maletas, sus ojos se llenaron de algo que era mitad alivio y mitad dolor, y me abrazó tan fuerte que solté todo lo que había estado cargando en el cuerpo
y lloré contra su hombro como no lloraba desde que ella era pequeña, desde que éramos las dos solas contra el mundo, y yo le decía que iba a estar bien, aunque no siempre estuviera segura de que fuera verdad, y ahora ella me sostenía a mí, con la misma certeza tranquila de quien lleva tiempo sabiendo que este momento iba a llegar y que estaba lista para él. Lo que pasó después fue burocrático y emocional y agotador y liberador al mismo tiempo. Los abogados, la separación de bienes que fue menos complicada de lo que podría haber sido precisamente porque había mantenido mis cuentas, los mensajes de Rodrigo, que al principio fueron de esa frialdad calculada y luego derivaron hacia algo que mostraba que, debajo de toda esa arquitectura de control, había un hombre que no sabía qué hacer cuando el control se iba. Los comentarios de personas conocidas que no entendían cómo yo podía dejar un matrimonio de 3 meses y que asumían que yo había fallado en algo. Y yo tuve que aprender a sostener esa mirada también, la mirada de quienes no entienden porque no han vivido lo que es perder poco a poco el mapa de quién eres dentro de una relación, porque nunca les han hecho creer que su percepción de sí mismos es incorrecta, porque nadie les ha quitado la ropa que llevan puesta y la ha reemplazado por un uniforme. 6 meses después de ese martes de febrero, estaba sentada en la terraza de un café con Carmen, usando la blusa roja de seda, y Carmen me dijo que me veía diferente, y yo le dije que me sentía diferente, y ella me preguntó cómo, y yo pensé en esa pregunta por un momento, buscando la palabra exacta, y la que encontré fue entera. Me siento entera. Y esa palabra que suena tan simple tenía el peso de todo lo que había perdido y recuperado, de los 43 años que habían vivido en esa blusa roja, de los pañuelos de mi abuela en el cajón correcto, de las mañanas en que me despertaba y elegía lo que quería ponerme, sin que hubiera una mirada evaluando la elección desde el otro lado de la habitación. Lo que aprendí en ese matrimonio de 4 meses, no lo aprendí de Rodrigo, aunque fue él quien me lo enseñó. Lo aprendí de mí misma. Aprendí que la manera en que dejamos que otros nos traten siempre empieza mucho antes de que podamos reconocer el patrón completo. Empieza en esos pequeños momentos en que elegimos ignorar lo que nos incomoda, porque el costo de reconocerlo parece más alto que el de dejarlo pasar, y que el control nunca llega anunciado como control, llega disfrazado de cuidado, de preferencia, de diferencia de gustos, llega con palabras razonables y un tono tranquilo que hace que tu resistencia parezca exagerada, que tu queja parezca ingratitud, que tu miedo parezca sensibilidad excesiva, y que la única manera de no perderse en ese proceso es tener muy clara la respuesta a una pregunta fundamental, que es ¿quién eras tú antes de que alguien empezara a decirte quién debías ser? Valentina me preguntó una vez, después de que todo había pasado, y yo estaba reconstruyendo las cosas con esa mezcla de cansancio y determinación que viene de haber sobrevivido a algo que no esperabas, me preguntó cómo no lo había visto antes, y yo le dije la verdad. Le dije que lo había visto, que habían sido muchas señales y muchos momentos de incomodidad que yo había elegido interpretar de manera diferente a cómo se presentaban, y que eso no me hacía estúpida sino humana, y que el amor, o lo que creemos que es amor cuando en realidad es la necesidad de no estar sola, tiene una manera de hacer que veamos lo que queremos ver, en lugar de lo que está frente a nosotros. Y Valentina me escuchó con esa madurez precoz que siempre ha tenido, y me dijo que ella también había aprendido algo de todo esto, que había aprendido que cuando algo no se siente bien desde el principio, no es adaptación, ni nervios, ni diferencia cultural, ni nada de lo que los adultos dicen para justificar lo inexplicable, que cuando algo no se siente bien desde el principio generalmente, es porque no está bien, y que confiar en ese instinto, aunque todo lo demás diga que estás exagerando, es quizás la cosa más importante que una persona puede aprender a hacer en su vida. Hoy uso lo que quiero. Eso suena tan pequeño dicho así, tan obvio, tan insignificante comparado con todo lo que hay en el mundo. Y sin embargo para mí tiene un peso que es difícil de explicar a alguien que nunca lo ha perdido. La libertad de abrir un closet
y sacar lo que me apetece ese día, sin calcular las consecuencias, sin pasar el atuendo por el filtro de la mirada de nadie, sin anticipar el comentario que vendrá, sin cambiarme 2 o 3 veces, buscando la versión de mí misma que no genere tensión. Esa libertad que parece tan básica que casi da risa mencionarla, es en realidad el fundamento de todo lo demás. Es la primera y más concreta expresión de que uno es una persona con una identidad propia, que no pertenece a nadie más, y perderla, aunque sea solo por 4 meses, te enseña a valorarla de una manera que no podrías haber aprendido de ninguna otra forma. Si hay algo que quisiera que te llevaras de esta historia, no es la historia de un mal matrimonio. Hay miles de esas, y la mía no es la más dramática, ni la más extrema, ni la más complicada. Lo que quisiera que te llevaras es la imagen de esa bolsa de ropa que guardé en el fondo del closet esa primera noche, esa decisión pequeña y silenciosa de no tirar lo que él había tirado, de preservar, aunque fuera escondida, una parte de mí que todavía no sabía cómo defender en voz alta, porque esa bolsa fue el principio. Esa bolsa fue el primer acto de una resistencia que tardó semanas en convertirse en palabras y meses en convertirse en acción, pero que empezó ahí, en ese gesto secreto de doblar mi ropa en la oscuridad y decirme a mí misma que todavía existía, que todavía era alguien, que la persona que había construido 43 años de vida no iba a desaparecer por las decisiones de un hombre que llevaba menos de 24 horas siendo su marido. Y si tú estás leyendo esto, y algo de lo que te conté resuena en ti, si hay algún momento en tu propia historia que reconoces, aunque no quieras reconocerlo, si hay algo que te incomoda, que llevas tiempo eligiendo no mirar directamente, te pido que hagas lo que yo tardé demasiado en hacer, que te lo digas a ti misma, que lo digas en voz alta, aunque sea en el baño con el grifo del agua abierto, porque el primer paso no es siempre el más dramático. A veces el primer paso es solo llamar las cosas por su nombre, y ese nombre cambia todo.